Hoy la palabra al pastor. Vamos a oír la palabra Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Aquí aparece la ley del pecado y la muerte. Se refiere a la ley. ¿Por qué es la ley del pecado y la muerte? Los mandamientos. Porque no hay ninguna persona que pueda perfectamente cumplir los mandamientos. El estar bajo los mandamientos es estar bajo el pecado. En el momento que viene el mandamiento, a todos los convierte en pecadores. El resultado del pecado es la muerte. Por eso, el resultado de haber seguido el mandamiento es muerte nada más. Pero nosotros, para que podamos ser libres del pecado y la muerte, perfectamente cumplir los mandamientos o cumplir con la ley, no, sino que la ley de la vida debe de entrar en nosotros y debe liberarnos del pecado y de la muerte, y eso se refiere a Romanos capítulo 8, versículo 2. Nuestro instinto no puede más que cometer el pecado, y así nacemos en este mundo. El placer de la carne conforme a los deseos de la carne, cuando vamos viviendo, naturalmente nosotros, por más que queremos despojarnos del pecado, naturalmente nos amarramos al pecado y nosotros somos esclavos del pecado y vivimos bajo el pecado. Por eso, la ley del pecado y de la muerte se refiere hoy en día a muchísima gente. Aquel deseo de la carne, teniendo ese corazón de no poder más que cometer pecado, sufre tanto de cumplir los mandamientos, por más que no pueda, dice, si me empeño puede que pueda, si yo me esfuerzo puede que pueda cumplir los mandamientos, y así la mayoría está siendo esclavo bajo la ley. Pero el Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Yo hasta ahora traté de cumplir los mandamientos. No se refiere de aquella vida. Yo no puedo cumplir los mandamientos. Entonces vacío mi corazón y el Espíritu del Señor Jesús lo acepto en mi corazón, y ese Espíritu en lugar de mi corazón. Ese Espíritu es el que me guía a mí anteriormente. Mi corazón era lo que me guiaba, pero cuando permito que el Espíritu me guíe, algo muy interesante. Los mandamientos fueron escritos sobre la piedra. Si en relación a mi corazón yo sigo el pecado, pero los mandamientos dicen no adulterarás, no hurtarás, y así habla. Entonces yo no tengo que cometer adulterio, no tengo que robar, no tengo que matar, por más que yo me determino, aquella determinación. Ahora, con el deseo de la carne, sigo el pecado, no puedo más que cometer pecado, por eso vivo la vida esclavizada ante el pecado. Pero cuando la ley del Espíritu de vida, ¿qué es lo que hace? Este corazón que yo tengo me hace desechar, y el corazón del Señor Jesús, el Espíritu de Dios, me hace aceptar, y el Espíritu lo acepto en mi corazón. Y cuando hay pecado, avaricia en mi corazón, el amor hacia el pecado, cuando yo tengo eso en mi corazón, obviamente yo no puedo más que desobedecer los mandamientos. Pero cuando yo dejo mi corazón y el corazón del Señor Jesús, dejo mi corazón y el Espíritu Santo lo tomo como mi corazón, el corazón del Señor Jesucristo viene a ser mi corazón, entonces Jesucristo no puede cometer el pecado, y así yo me despojo del pecado. Y cuando me despojo del pecado, el que tiene el pecado de la ley se amarra al pecado. Pero no hace falta que nos amarremos en sí a la ley. Por más que no haya mandamientos, soy guiado por el Espíritu Santo y no cometo pecado. No necesito los mandamientos y me libera a mí.
Hoy en día no se sabe bien esto, entonces la gente, para despojarse de los mandamientos, perfectamente cree que tiene que cumplir con los mandamientos y varias veces se empeña, se determina para cumplir los mandamientos, de nuevo desobedece y poco a poco cae más en el pecado y así comienza a decepcionarse, a corromperse nada más. Pero ahora, aquí, la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Qué quiere decir? La ley del espíritu de Jesús es el corazón del Señor Jesús. Y el corazón del Señor Jesús cuando entra dentro de mí, ¿qué clase de persona me convierto? Soy una persona igual al Señor Jesús. Cuando una persona tiene el corazón del Señor Jesucristo, puede vencer el pecado y verdaderamente ama el plan de Dios, ama los mandamientos de Dios. Y cuando vivo con un corazón distinto al de Jesús, soy esclavo del pecado, pero con el corazón del Señor Jesús no hace falta que me amarre al pecado, que sea esclavo del pecado. Por eso, siendo guiado por el Espíritu, entonces esa persona no necesita los mandamientos. En Gálatas 3:19, entonces, ¿qué es los mandamientos? Porque uno comete pecado, hay mandamiento. Si uno no comete pecado, no necesita mandamiento. Cuando una persona tiene un corazón de no cometer pecado, no necesita más de mandamientos. No puede más amarrarnos a nosotros y esa realidad nos cuenta la Biblia. Compañeros amados, nosotros cumpliendo los mandamientos no podemos saciar, contentar a Dios. Nosotros, para saciar a Dios, siguiendo la ley del espíritu de vida, con el corazón del Señor Jesús. Cuando vivimos con el Espíritu de Dios, mi corazón y el corazón de Dios se hace uno, y lo que Dios desea yo llego a hacer, y lo que yo deseo viene a ser el deseo de Dios, y de manera muy fácil, muy natural, voy predicando el Evangelio y puedo hacer la obra de Dios. Y así Dios, al comienzo a nosotros nos dio los mandamientos, pero hemos desobedecido todo, pero ahora ya no nos dio los mandamientos, nos dio la ley del Espíritu de vida, y despojándonos los mandamientos ahora, en medio de la paz, cuando vivimos con el Señor Jesucristo, podemos dar gozo y saciar a Dios, y somos a esas personas del Señor. Y por eso Dios, esa ley del pecado y la muerte, vino la ley del Espíritu de la vida y nos libró de esa ley del pecado y la muerte y nos guía mediante el Espíritu Santo. Todos nosotros, mediante nuestra obra, no podemos contentar a Dios, pero cuando la ley del Señor Jesús está en el corazón y cuando somos guiados por el Señor, podemos ser personas que de gozo a Dios. Por eso estamos agradecidos. Gracias.